Me sorprendí al saber de mi doncella que podía utilizar la biblioteca de la mansión. Yo, un poco incrédula, le pregunté si en verdad estaba bien utilizar este maravilloso lugar. Ella me contestó que por supuesto, que su excelencia el duque lo había autorizado para su invitada y que por esa razón la mantuviera abierta para que pudiera usarse en cualquier momento. También me comentó que no me sintiera presionada y la utilizara cómodamente. Al escuchar a Jim pensé que las personas de aquí eran muy atentos con sus invitados. Al igual recordé que al haber un problema con mi habitación anterior, Norman me trasladó a una habitación mucho mejor, e incluso puso a mi disposición una criada para mí, y un vestido nuevo para que lo usara. Realmente estoy sorprendida porque es la primera vez en mi vida que me tratan de una manera tan cordial. Supongo que si todo el personal es así de atento, tal vez el duque tenga una gran personalidad. El duque es una persona sorprendente, realmente me gustaría poder agradecerle en persona algún día. Entonces le pregunté a Jean si pasaría mucho tiempo antes de que el duque regresara. Ella me respondió que sí, debido a que la situación actual en la guerra contra el Reino del Este no es buena. También me mencionó que pronto habría otra batalla, y que la fecha de su regreso estaría basada por el resultado de esta. Mientras Jean terminaba de explicarme, llegó a nuestro encuentro Emma, y me dijo que mi hermana deseaba tomar el té conmigo. Al llegar al jardín, Catherine me dijo que se sentía muy avergonzada de que fuera su hermana, y mientras tomaba su té me decía que era demasiado atrevida para desaparecer todo el día anterior, y me preguntaba qué era lo que me mantenía tan ocupada para no haber pasado tiempo con ella. Y que a partir de hoy me asegurará de tomar el desayuno junto a ella, y la razón era para mostrarle a la gente del ducado lo unidas que somos. Pero al escucharla recordé algunos momentos de mi infancia en donde efectivamente toda la familia siempre lo fue a excepción de mí. Cada vez que mi familia se reunía para comer era ignorada y despreciada por ellos, así que tenía que comer sola en mi habitación, y por esa razón había momentos en que pensaba que era adoptada. Entonces le respondí que estaba bien, que de ahora en adelante desayunáramos juntas. Mientras me observaba fijamente le dije que al no haber nada más por decir me pasaba a retirar porque estaba muy ocupada. Entonces me dijo que antes de que me fuera me daría un regalo. Y en ese momento se acerca Emma, su sirvienta, con el supuesto obsequio. Al dejarlo sobre la mesa me di cuenta de lo que contenía el recipiente. Era té de hojas y al parecer me lo obsequiaba para que pudiera tomarlo por las noches y pudiera dormir bien. Catherine me decía que lo había preparado porque estaba preocupada de que tuviera problemas para dormir. Yo le pregunté a qué se refería, porque he estado durmiendo bien por las noches. Entonces me dijo que me lo daba porque soy sonámbula, y me explicaba que hace 2 años nuestro padre notó mi sonambulismo, y que me había dicho que estaba sanada, pero en realidad fue una mentira piadosa para tranquilizarme, pero que en realidad mi enfermedad no había mejorado en nada. Catherine me decía que era la primera en desarrollar esa enfermedad demoníaca, y que recordaba que en aquel entonces llevaba un lindo vestido como el día de hoy. Volviendo al pasado, hace 7 años, cuando Nerys cumplía 13 años, le organizaron una linda fiesta de cumpleaños llena de invitados. Todos los presentes la felicitaban por haber nacido y le deseaban un feliz día. Mientras que algunos nobles mencionaban que no sabían que el conde Oberyn tuviera una segunda hija tan hermosa y encantadora, Catherine se llenaba de odio y envidia hacia su hermana al escuchar tales elogios, y le molestaba profundamente que también se dirigieran a su hermana como señorita Oberyn. No soportaba ver cómo su hermana se reía felizmente enfrente de ella. Entonces pensó que podría hacer para arruinarle su gran día, y al darse cuenta que a su lado estaba una copa ideó un plan. Mientras Catherine observaba con malicia a Nerys, pensaba que al lograr su cometido la dejaría en ridículo y arruinaría su imagen en el mundo social. Entonces Catherine le habló y le dijo que le presentaría a unos amigos, e inocentemente se acercó para saludarlos. La joven Nerys, al acercarse para saludar y presentarse, se tropieza con el pie que Catherine le puso con el propósito de tirarla. Al perder el equilibrio cae encima de la mesa derramando las bebidas. Mientras permanecía en el suelo cubierta por el jugo de frambuesa, Catherine se encontraba satisfecha por lo que había logrado y le preguntaba si estaba bien, y que debería de haber tenido más cuidado si iba a correr. Nerys, avergonzada por lo sucedido, se encontraba tan nerviosa que no sabía qué responder. Los invitados, al ver que la joven había cometido un supuesto error, no solo le preguntaban si se encontraba bien, sino que además todos empezaron a burlarse al verla empapada de jugo, y señalaban que su vestido era un desastre. Nerys se encontraba tan avergonzada al escuchar las burlas y los comentarios malintencionados que permaneció inmóvil.
hasta que alguien la tomó del brazo bruscamente, y llena de ira le preguntó qué estaba haciendo. La madre de Nerys le decía que había trabajado muy duro para preparar su banquete de cumpleaños, entonces porque se lo pagaba haciéndola quedar en vergüenza. Al caer la noche, una de las criadas de la mansión recorría uno de los pasillos como de costumbre y se asustó al ver que entre las sombras se encontraba la joven Nerys. La criada, muy sorprendida, le preguntaba qué estaba haciendo ahí a altas horas de la noche, y por qué estaba golpeando su cabeza contra la pared, pero al no responderle, la criada le preguntó si podía oírla. Mientras tanto, Catherine continuaba explicándome que desde mi desastrosa fiesta de cumpleaños había empezado a caminar por toda la casa estando dormida, y cuando nuestro padre se enteró hizo lo mejor que pudo para tratar mi enfermedad. En ese momento mi hermana le preguntó a Emma qué fue lo que había visto, y le respondió que hace unos meses me vio claramente caminar dormida. Mi hermana me dijo que sería más que una molestia si llegaba a romper algo en esta mansión, y por esa razón me estaba obsequiando el té. Después de escuchar todo pensé que si realmente era verdad, había estado caminando dormida desde que llegué al ducado. Pero al parecer el personal de aquí aún no sabe nada, de lo contrario ya se lo habrían informado al duque, y si eso llegara a suceder ni siquiera podría entrar a la academia. Antes que nada tengo que asegurarme si lo que dijo mi hermana es verdad o no, y tengo que averiguar inmediatamente si sigo siendo sonámbula. Al día siguiente Catherine se paseaba por el invernadero del ducado considerándolo realmente hermoso. Pensaba que aún en otoño la fresia podía florecer hermosamente, y por esa razón era famosa en toda la capital, especialmente porque no había visto a su hermana Nerys desde la mañana. Catherine pensaba que Nerys era una mujer ridícula al tratar de actuar tan segura de sí misma solo porque no estaba en casa. Y que había sido buena idea asustarla diciéndole que todavía era sonámbula. Catherine consideraba que si su hermana no obedecía sus órdenes se aseguraría de disciplinarla como siempre lo hacía para que no olvidara que era su marioneta. Al cabo de unos minutos llegó el mayordomo y dirigiéndose a Catherine le preguntó para qué lo había llamado porque había escuchado que tenía algo que preguntarle. Mientras ella le agradecía por haber ido a su encuentro, le comentaba que el duque su prometido, al ser un hombre muy rico, debía tener un círculo mágico de teletransportación en la mansión, ya que todos los nobles de la alta sociedad e individuos poderosos los poseían en la capital. Por lo tanto, el duque había estado regresando en secreto a la mansión, y le solicitaba que le confirmara sus sospechas, ya que estaba muy preocupada por el que ni siquiera podía dormir por las noches, o que por lo menos le hiciera saber cuándo regresara. Catherine pensaba que en su vida pasada creía firmemente que el duque perecería en la guerra, y recordaba que todo había sido a causa de las palabras de su amante de ese entonces, el príncipe Teófilo, y aunque había sido una relación muy corta creyó en todo lo que le decía. Sin embargo, el duque regresó victorioso como un héroe de guerra, así que se preguntó qué es lo que había pasado exactamente. Y resultó que todo había sido gracias a su círculo mágico de teletransportación personal, cayendo en cuenta que solía regresar al castillo para recibir tratamiento médico y por eso había sobrevivido durante la guerra. Pero el mayordomo de manera muy cortés le hacía saber a Catherine que cualquier información relacionada con la guerra, acerca del duque o del castillo, era confidencial, y le pedía de manera muy atenta que no volviera a preguntarle algo así. Y si ya no tenía alguna otra cosa que decirle pasaba a retirarse, pero entonces Catherine le preguntó de manera autoritaria el por qué no podía decírselo, y le recordaba a Norman que ella era su prometida, entonces tenía todo el derecho a saber sobre cualquier asunto relacionado con el duque o la mansión, y le preguntaba por qué motivo se lo estaba ocultando. Entonces el mayordomo sin titubear le contestó que desafortunadamente para ella la prometida oficial del duque es la señorita Nerys O'Brien, quien firmó el contrato matrimonial. Y le hacía saber que ella solo era una invitada en la mansión. Catherine en esos momentos sintió escalofríos al saber que la prometida oficial del duque de Ifried era Nerys y no ella. El mayordomo le decía que aunque entendía perfectamente el error que se había cometido en la carta compromiso por el cual se disculpó el primer día que llegó, el único que podía resolver cualquier problema sería por el mismo duque. Por lo tanto le pedía que esperara hasta su regreso, pero hasta entonces la trataría como una invitada. Por otro lado, Nerys se encontraba en su habitación en compañía de su sirvienta. Mientras pensaba en cómo resolver mi problema del sonambulismo, mi doncella me preguntaba si había pasado algo con mi hermana el día anterior. Ella me decía que me veía muy ansiosa y que al parecer no había dormido durante la noche, y nuevamente me preguntaba si había sucedido algo que me preocupara. Pero realmente no sé qué hacer,
Tal vez debería pedirle ayuda a Jean, pero no creo que ella pueda ayudarme, así que lo mejor será ocultar mi sonambulismo, de lo contrario sucederá lo mismo de aquel entonces, y mientras recordaba ese suceso desagradable tocaron la puerta, al parecer es el mayordomo. Al entrar a mi habitación Norman me pedía permiso para hablar con Jean, al parecer necesitaba que fuera al pueblo y comprara algunos suministros. Ella muy entusiasmada aceptó y me dijo que se iría por un momento. Le dije que se fuera con cuidado e inmediatamente se retiró. Al quedarnos solos el mayordomo me dijo que había escuchado que quería decirle algo en privado, y que por esa razón había enviado a Jean al pueblo. Norman me decía que de alguna manera sentía que yo tenía algo importante que decirle, entonces pensé que el mayordomo era una buena persona como yo suponía, porque no solo entendía lo que estoy pasando sino que es muy considerado. Creo que a una persona así estaría bien decírselo, entonces voy a confiar en él. Mayordomo, soy sonámbula y la primera vez fue cuando tenía 13 años. En ese momento mi familia intentó distintos tratamientos, pero ninguno funcionó. He sufrido de sonambulismo durante mucho tiempo, sin embargo milagrosamente desapareció cuando cumplí 18 años, y eso lo sé porque hubo sirvientas vigilándome cada noche, y durante 3 meses me vieron dormir pacíficamente en mi cama. Entonces le dije a mi padre que el sonambulismo estaba curado, pero el día anterior mi hermana me dijo que todo había sido una mentira. También le comenté al mayordomo que no podía confiar por completo en lo que me dijo mi hermana, pero si resultaba ser cierto tal vez estaría rompiendo la regla de no salir de noche que el duque impuso, y me preocupa causarles problemas a todos ustedes. Pero el mayordomo en lugar de criticarme me agradeció por mi preocupación hacia ellos, y me dijo que no era necesaria ya que era algo que se podía solucionar fácilmente con la esfera de video. Como no sabía a qué se refería le pregunté de qué hablaba, y me dijo que el castillo tiene muchas herramientas mágicas de seguridad, todas instaladas para detectar intrusos. Me explicaba que cuando detectan un movimiento por la noche hacen una copia holográfica de lo que se vio. Estaba muy feliz al escuchar que Norman me podría ayudar a salir de dudas, también me dijo que me podía dar en privado lo que se había grabado, y que ya no me preocupara más. Por otra parte, habiendo transcurrido un mes en el campo de batalla se libraba una feroz batalla, mientras las fuerzas enemigas solicitaban la retirada de sus soldados se acercaba al ejército del duque de Ifried a su encuentro. El duque al observar la retirada del ejército del este le gritaba a sus soldados que atacaran y que no les permitieran a ninguno de ellos escaparse. Pero detuvieron su paso al encontrarse a un hombre en su camino, mientras observaban que el hombre concentraba una gran cantidad de energía en sus manos. Su vasallo le gritaba al duque que era peligroso que tuviera cuidado, entonces el hombre dirigió toda esa energía hacia el duque, y sin poder esquivarlo fue impactado contra su pecho. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.